Hace unas semanas Dallas Review estuvo subiendo algunos videos sobre Latinoamérica. Y aunque su mensaje y algunas cosas que dice creo que sí son ciertas, porque esto no es un tema de izquierda o derecha, más bien creo que es un tema de tal vez un poco de victimismo o hasta tal vez no conocer la realidad y los datos de otros países de parte de los dos bandos. Así que tal vez más que una crítica, esto es una corrección a algunos errores que comete Dallas. Puedo decir que estoy 85% de acuerdo con el primer video, pero encuentro mentiras y cosas falsas que creo que es necesario desmentir para tener una visión más clara del tema. Antes de empezar tengo que aclarar que el Sáquenme de Latinoamérica obviamente es un meme, aunque algunos digan no es un meme. Aunque dentro del meme se diga cuál meme, sí es un meme. No es que todos los ciudadanos de Latinoamérica estén escapando de Latinoamérica, lanzándose en balsas, arriesgando su vida para tratar de escapar de Latinoamérica literalmente, bueno, tal vez en algunos lugares. Pero yo estoy seguro que si a la mayoría de los que dicen sáquenme de Latinoamérica le ofreces un pasaje para cualquier otro lugar del mundo, la mayoría te lo rechazaría porque es tipo, oye, acá tengo todas mis cosas, no da. Además un tipo de broma con el trasfondo de que en Latinoamérica no se vive bien comparándolo con otros países, que tal vez tiene algo de realidad, aunque también es cierto que algunas zonas de Latinoamérica están o estaban mucho mejor de lo que fueron hace décadas. O sea, Latinoamérica estaba yendo como que para arriba, al menos en algunas zonas, por ejemplo Chile, Perú, Colombia, en algunas zonas no tanto, que por ejemplo Argentina, que siempre ha sido un país más o menos bien, que siempre se ha mantenido yendo para abajo, pero lo cierto es eso, que hay países que sí se han mantenido o que sí han mejorado su calidad de vida a diferencia de algunas décadas. Vamos a analizar un poco el mensaje por encima de Dallas y de ahí algunas cosas que mencionó. Básicamente la idea principal que se entiende es: en Latinoamérica no se ve perfecto, pero tampoco en otros países del mundo. Más bien los latinoamericanos deberían aprovechar que los precios ahí son bajos, como los salarios, porque los salarios también son un precio, y aprovechar tal vez el mercado internacional y trabajar por internet para tratar de ganar más. Que básicamente, si se escucha así por encima, se puede hasta estar de acuerdo. Bueno, y también no sé si lo dice explícitamente, pero la idea de que no vale la pena emigrar. Se puede estar un poco de acuerdo con la opinión, sí, si se dice así por encima, pero veamos algunas cosas falsas que dice dentro de su video. Se va a Estados Unidos, mucha gente de países latinoamericanos se van a Estados Unidos diciendo, ay, la buena vida a Estados Unidos. En Estados Unidos hay más delincuencia que en muchos países de Latinoamérica, pero aún así se van para Estados Unidos. En Estados Unidos no hay problema, todo va estupendamente en Estados Unidos, ¿no? En Estados Unidos, qué bonito que es Estados Unidos, el sueño americano. No, de eso nada. Dallas dice que Estados Unidos es mucho más peligroso que muchos países de Latinoamérica, lo cual tiene un poco de realidad, porque sí es cierto que Estados Unidos no es que digamos el lugar más seguro a comparación de otros países del primer mundo. De hecho tiene una tasa de homicidios de 5.3 personas por cada 100.000 personas, una tasa bastante alta, por ejemplo, a comparación de España, que es 0.7 homicidios por cada 100.000 personas, o sea, súper inseguro Estados Unidos, a menos que lo comparemos con Sudamérica, que es 24.2 homicidios por cada 100.000 personas, o que lo comparemos con, por ejemplo, Centroamérica, que es 25.9 homicidios por cada 100.000 personas. De hecho, América en general, el continente de América es el continente más inseguro de todo el planeta. Y eso contando a Estados Unidos y Canadá, que le ayudan a bajar la tasa de homicidios, como que son los que están por debajo de la tasa. Y de hecho, los dos únicos países más seguros que Estados Unidos en Latinoamérica son Argentina y Chile, o sea, son dos países. Tampoco es que haya muchos países más seguros que Estados Unidos en Latinoamérica. Pero bueno, veamos este dato que me lo encontré literalmente viendo sobre estos temas y me sorprendió bastante. La tasa de criminalidad en Estados Unidos es de 2.600 delitos por cada 100.000 habitantes, que es bastante, ¿verdad? Pero si lo comparamos otra vez con Latinoamérica, por ejemplo México, que es de... No estoy diciendo que Latinoamérica sea un infierno donde si sales de tu casa te van a matar, pero creo que es un poco exagerado tratar de comparar Estados Unidos o la seguridad de Estados Unidos con la inseguridad de Estados Unidos con la inseguridad de Latinoamérica, y mucho menos con la de otros países del primer mundo, y decir que la inseguridad no es un motivo para querer inmigrar de Latinoamérica o de cualquier zona en general. A lo mejor te pagan menos, no sé qué. Puede ser que te paguen menos, sí, pero es que te pagan de camarero el mínimo siempre, te pagan el ajustado al sitio donde estás viviendo. Puede ser que de camarero en México te paguen menos, sí, pero es que vivir en México te cuesta menos, mucho menos. Y vivir en Estados Unidos, por ejemplo, la zona, obviamente, te cuesta mucho más. Y además te pagan de camarero, más costará la zona donde estás trabajando. Y así el pez que se muerde la cola todo el rato. Para trabajar por el mínimo siempre vas a trabajar por el mínimo en todos sitios y se va a ajustar al nivel de vida de esa zona. ¿Te es más rentable vivir con salario mínimo en un país
país desarrollado. ¿De dónde sacas las matemáticas? Me gustaría saber, honestamente. Vamos a ver, una cosa, te vuelvo a decir lo mismo. Eso no es así. No sé de dónde sacas esas cifras, pero es que sencillamente no es así. Aquí ningún sueldo mínimo te da para vivir. En ningún país te da un sueldo mínimo para vivir. No importa en el país en el que estés. El sueldo mínimo te da para compartir un sitio, depende de dónde estés. Si estás en ciudad, pues para compartir una habitación. Si estás en pueblo, pues a lo mejor si tienes suerte encuentras algo, porque en pueblo es más barato las cosas. El sueldo mínimo te da en ningún puto sitio. Cada vez se ve que vivir con el sueldo mínimo en Latinoamérica te quedas igual de ajustado que vivir con el sueldo mínimo en otros países del primer mundo o en general cualquier otro país, lo cual es parcialmente cierto, porque es cierto que con el sueldo mínimo de cualquier país no te haces millonario en ese país, no te haces tampoco es tanto, ¿no? Pero también comete un error al decir que el salario mínimo se establece para decir, pues con esto vive la gente, con esto mínimo vive la gente, pues con esto le voy a dar, este va a ser el mínimo, ¿no? El salario mínimo se establece por debajo de más o menos el salario de los mercados para tratar de no desestabilizar la economía, aunque igual siempre terminan desestabilizando un poco la economía, y básicamente como decir, mira, este es el salario del mercado, entonces tú no puedes pagarle menos del salario del mercado, porque el mercado en general es todo, ¿no? Pero bueno, esa es un poco una mentalidad estatista para poner un sueldo mínimo y evitar explotaciones, pero en general. En mi país, Perú, el sueldo mínimo es de $256. Sin embargo, según esta página que voy a usar para hacer los demás cálculos de los demás países, el costo de vida en Perú es de $910. Y esto incluye entretenimiento y bastantes cosas que yo creo que están un poco de más. De hecho, yo creo que con $500 se puede vivir bien. Pero vamos a ver esta página de referencia que va a contar los mismos precios, los mismos objetos de diferentes países. El precio para vivir en Perú es de $910 para vivir bien una sola persona. Pero por ejemplo veamos Suiza, que es el país con el segundo costo de vida más caro, con un costo de vida de 3.158 euros. Muy caro, ¿no? Pero con un sueldo mínimo pero recordemos que hace poco Suiza no tenía salario mínimo y es por eso que le iba tan bien en su economía. Un sueldo mínimo de 3.700 euros mensuales aproximadamente. O sea, mientras en Perú tienes que trabajar 3 meses para vivir un mes bien, más de 3 meses todavía, en algunos países con el sueldo mínimo te alcanza para vivir lo básico o para vivir y te sobra un poco más para ahorrar. Por eso que muchas veces en Latinoamérica o los latinoamericanos les cuesta un poco más independizarse de su casa. De hecho, siempre está el tópico de la familia que vive desde el abuelo hasta el bisabuelo, hasta el sobrino, hasta el tío. Y ese es mucho el tópico latinoamericano. Es por eso que muchas veces cuando hablas con latinos, o siempre se tiene el tópico de que cuando hablas con latinos se escuche a la abuela gritando o a la tía gritando, que cuando hablas con gringos no tienen sonido de fondo. Más común en países del primer mundo que la gente se independice a más corta edad. Pienso que tienes más posibilidades de hacer algo de provecho en un sitio que conoces. Es decir, pongamos un ejemplo. Imaginemos que eres de México, ¿vale? Y quieres montar una cafetería, por ejemplo, ¿vale? Si tú eres de esa zona, ya te conoces lo que se mueve por la zona, cómo funciona, cómo hablar, cómo tener en cuenta el tipo de negocio que le gusta a la gente. Si tú vas a otro país totalmente diferente, tienes que aprender de nuevo toda la cultura de horarios, toda la cultura de lo que se ofrece, el tipo de cosas que le gusta comer a la gente, qué tipo de mercado se lleva en esa zona. Tienes más probabilidades de triunfar y de hacer algo en tu zona donde ya conoces todo que no en un país extranjero donde a lo mejor tienes hasta barrera idiomática. Acá tiene cierto grado de verdad, es cierto que si viene un extranjero a tratar de invertir acá en Perú a montar un negocio, seguramente se le sea un poco más complicado, dependiendo también del tipo de negocio, que si alguien conoce acá cómo se mueve todo, trata de montar un negocio. Pero también es cierto que hay ciertos países que tienen mayor facilidad para hacer negocios. De ejemplo tenemos el ranking para hacer negocios, que no solo toma en cuenta los impuestos bajos, que también, pero también toma otras cosas como el acceso a electricidad, registro de propiedades, que para mí es uno de los principales problemas en Latinoamérica. De hecho, Hernando de Soto tiene un libro explicando por qué es que los países capitalistas y tercermundistas no son prósperos, y le echa básicamente toda la culpa a la falta de derechos de propiedad, o que muchas veces no se respeta mucho el derecho a la propiedad, y es un gran problema en Latinoamérica. Entonces, si vemos los gráficos, vemos que hay países en Latinoamérica que sí puede ser que sea fácil hacer negocios, pero hay otros que no tanto. Y hay países en el exterior que es mucho más fácil hacer un negocio que en Latinoamérica. Antes que nada quiero hacer una aclaración, y es que esto no es una excusa para decir, no, entonces no voy a emprender, no voy a montar un negocio, no voy a montar mi empresa. No, simplemente es como un aviso o un tipo de favor, decirte, mire, si tienes la oportunidad de emigrar
y tú crees que no tienes muchas oportunidades en tu país y estás buscando un país para hacer negocios, hay países con mayor facilidad para hacer negocios y puedes ir y montar tu negocio si es que tienes la facilidad del idioma, si es que tienes esas facilidades. Y ese es básicamente esto. No les estoy diciendo que no emprendan en su país ni monten empresas. De hecho, eso ayuda también a la economía del país. Tenéis algo que vuestros padres y vuestros abuelos no tenían, que es internet. Lo desperdiciáis todo el día en veros tonterías y chorradas sin ningún tipo de sentido. Usadlo más en cosas que os permiten aprenderles. No les llega internet o tienen una velocidad de internet de 1 kilobyte. O sea, ¿qué coño dices? Literal, ¿qué coño dices? Este problema lo tienen todos los putos países en zonas del interior. Todos los putos países. Literal. Es cierto que muchos tenemos la suerte de tener internet. Sin embargo, eso no lo pueden decir 1 de cada 3 latinoamericanos, ya que estos son datos aproximadamente el 66%, 65% de latinoamericanos tienen internet. Estos son datos del Banco Internacional de Desarrollo, no me lo estoy inventando yo. Pero por ejemplo en España el 99.5% tiene ingreso al menos a banda ancha por internet de red móvil. Y es bastante gracioso cuando vi esta noticia, porque decía 13 millones de españoles no tienen internet. Y luego cuando te metes a la noticia dice 13 millones de españoles no tienen internet de calidad. Y luego tú ves que ellos definen por internet de calidad y es tener internet de más de 100 megabytes. Ni siquiera yo tengo internet de 100 megabytes. Entonces, según esta lógica, yo creo que la mayoría de latinoamericanos no tiene acceso a internet de calidad. Así que obviamente no todo el mundo tiene esta ventaja de las que habla Dallas. Luego otros diciendo, es que a los que intentan hacer mejor Latinoamérica los matan. Es como, ¿que hay asesinatos? Sí, pero es que hasta en Rusia hay asesinatos políticos. Hasta en Rusia hay asesinatos políticos, colega. En todos los putos sitios hay asesinatos políticos. ¿Qué me estás intentando puto contar aquí? Acá voy a increpar a Dallas, pero para bien de Latinoamérica, y es que normalmente estos argumentos los dan gente de izquierda, que cuando por ejemplo un grupo o una persona comete un acto terrorista o empiezan a tratar de hacer una revolución y empiezan a matar gente y luego obviamente por obvias razones el Estado lo persigue o la policía los llevan a la cárcel y tal, se ponen a decir no, que son un preso político, que no, están en contra de la revolución, que ustedes no, es porque ha cometido delitos, pero eso en general. Obviamente cada país seguramente tiene una historia distinta, pero hablo por algunos países que conozco mejor y eso es lo que pasa. Obviamente, como digo, seguramente hay países que de verdad hay presos políticos porque no hay democracia y porque tal, pero también es excusa que pasa muchas veces. República Dominicana, los policías se venden hasta por 100 pesos. De verdad, honestamente, no sé si hay algún policía de República Dominicana viéndome ahora mismo, pero de verdad, este tipo de comentarios me parecen honestamente asquerosos. ¿Que hay corrupción? Sí, pero esto es otro nivel de payasería, honestamente. No es por nada, pero al menos en Perú esto es literal. No yo, porque yo no manejo. Pero lo he vivido bastantes veces en carne propia, o sea, lo he visto con mis ojos, que es muy común que cuando, de hecho hay videos en internet sobre esto, debe haber algunos videos, que cuando te pare el policía, más que nada es en papeletas de tráfico y esas cosas, te para la policía y tal, no tienes nada, o a veces hasta te inventan cosas y tienes que dar 20 soles o 10 soles para que te dejen pasar o para que no te molesten y no te pongan ninguna papeleta si es que estabas cometiendo una infracción. Y es súper común, o sea, es casi regla. Un policía intervenía a un conductor de camión a la altura de la cuadra 32 de la avenida Universitaria en Comas, al ver que cuando recibe los papeles hace un ademán de guardarse algo en el bolsillo. Decidimos averiguar. 20 soles me cobró, pero yo ahora estoy esperando un cliente acá, estaba haciendo mi guía de transporte para irme y que me agarró acá parado, pero espérate. Oficial de la policía, Segundo Acuña Vázquez, al hacer que nuestro compañero baje de la camioneta. Si alguno lo chocaba por segunda vez, yuca ya, porque a veces le damos facilidades, ¿no? Hablando. Pero ahí, ¿tú quieres facilidades? Ya, bueno, toque nomás, algo práctico. A ver, que mi galleta tendré 10 mangos, jefe. Es lo que tengo, jefe, mira, ¿por qué lo hemos metido? Para que te vayas chévere, tranquilo. Para que te vayas hermoso, te vayas feliz, te vayas a tu plan. Pero 20 mangos, jefe, ¿dónde vas a sacar ahorita? No sé cómo será la situación en otros lugares, pero nunca se me pasó por la cabeza denunciar, pero de verdad que está bastante normalizado.
Y no sé cómo será en otros países, pero al menos acá literalmente es así. No es por inventarme nada, pero literalmente es así. No sé cuántos serán 100 pesos en Costa Rica. 10 soles son 3 dólares o 5 dólares, 20 dólares. Digo, 20 soles son como 6 dólares, un poco menos. Bueno, chicos, antes de finalizar el video quiero darles un consejo estoico. Y es que no se preocupen por nada que esté más allá de su voluntad. No sé si van a hacer más problemas por esos temas. Si tienen la posibilidad, si tienen alguna meta, algún objetivo y pueden lograrlo en su país, traten de lograrlo. Si es que no, si es que ustedes evalúan que según lo que tienen sus objetivos les conviene salir del país, pues háganlo, evaluando obviamente qué es lo que más le conviene. Les voy a contar una experiencia. Y yo antes estudiaba física pura, y obviamente los estudiantes de física o los que les gusta la física cuántica siempre tienen la meta de llegar al CERN, que es como que el mejor lugar para hacer experimentos con choque de partículas. Y yo investigando cómo llegar al CERN siendo peruano era muy complicado. Solo había una universidad que te lograba llegar a este objetivo. Solo había una universidad que tenía una beca para este lugar, y era súper complicado obviamente. O sea, si es complicado estando en Europa, es complicadísimo en Latinoamérica. Y no me quiero imaginar en países como Haití o Venezuela, que no creo que tengan ningún tipo de convenio. Y pues eso, Latinoamérica, aunque no es un paraíso, como obviamente he mencionado, ha mejorado bastante en los últimos años. Y puede mejorar más si es que no sigue cayendo en populismos, en argumentos estatistas que dicen tal y terminan empeorando. Así que sí, aunque creo que me faltaron criticar bastantes cosas, este video es más un complemento, se podría decir. Así que nada, denle like al video y compártanlo con sus amigos. Y chao. Y suscríbanse, ¿verdad? Suscríbanse.